nos hace ser como somos? Que dicho de otra forma, podríamos decirlo como ¿por qué soy como soy? ¿O qué me ha hecho ser como soy? ¿No? ¿Cómo es que me he construido de tal forma que ahora tengo este resultado? ¿No? Y luego la pregunta de que si somos libres, ¿no? Evidentemente que en un sentido biológico, en un sentido determinados como seres humanos, no somos libres al 100%, pero vamos a jugar con esa idea y luego al final pues cada uno podrá llegar a sus propias conclusiones. Entonces, para empezar, todos empezamos así, en algún momento de la vida empezamos pues como unas personitas, hay quien lo entiende como un libro en blanco, un cuaderno en blanco que se va escribiendo, y hay quienes lo entendemos o quienes lo entienden como un libro que no está en blanco, sino que ya tiene determinadas instrucciones inscritas, ¿no? Y en cualquier caso, desde aquí, de este punto de partida, luego hay millones de posibilidades posibles, pero por poner dos extremos contrarios, hay estos dos, ¿no? El de una persona que al final de su vida, desafortunadamente, pues es una persona sin techo, posiblemente sin red social, con dificultades, pues con mala salud, con todo lo que esa situación tan desafortunada implica, y luego en el otro extremo, pues una persona que si fantaseamos sobre cómo es su vida, pues nos fantaseamos que es una persona mayor, pero que bueno, que hace yoga cada día, que se cuida, que tiene una red de apoyo, que está satisfecha con su vida dentro de sus circunstancias, etcétera, etcétera. Y dentro de estos dos extremos, pues están todas las posibilidades que la vida nos proporciona y todos los ejemplos que vemos en cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué uno llega a esto, una persona, y en cambio la otra llega a lo contrario, ¿no? Bueno, yo no lo quiero simplificar o no lo quiero banalizar, porque evidentemente son miles de factores que afectan y que van conduciendo nuestra vida en un camino o en un sentido o en otro. Son miles de cosas que nos empujan, y básicamente yo las divido en dos niveles, ¿no? Las cosas en las cuales yo tengo un poder de incidencia, tengo una capacidad de incidir, de actuar, de tomar una decisión, es decir, que tengo las riendas en ese aspecto, y luego las cosas o todas las otras cosas en las cuales no, ¿vale? Y ahí entra la genética, ahí entra la sociedad, la cultura, ahí entra el entorno, ahí entran los eventos sociales, económicos, macroeconómicos que suceden a lo largo de mi vida y que evidentemente también me afectan, ¿no? Pero yo hoy, para el tema que toca, en lo que me voy a centrar es básicamente en las decisiones, es decir, en el lado de la ecuación que sí tiene que ver con lo que cada uno de nosotros decidimos, ¿no? Y he puesto esta imagen de un árbol de toma de decisiones precisamente porque, bueno, pues aunque esto es de otra cosa, ¿no? De algo de intensidad y de publicidad y demás, pero bueno, nos da un ejemplo de cómo en base a decisiones que vamos tomando se nos van abriendo otras posibilidades y con esas posibilidades vamos haciendo un camino de vida, de tal forma que una pequeña decisión tras otra pequeña decisión tras otra pequeña decisión van generando un resultado que al final nos hace ser de una forma o de una forma totalmente diferente. Y aquí he puesto decisiones, acciones y caminos, porque al final una decisión siempre se va a traducir en una acción. Incluso si decido no hacer nada, eso es una no acción, pero está vinculado a las acciones. Y caminos, porque, pues bueno, pues esto de alguna forma nos va construyendo un camino de vida y nos va construyendo una forma de ser, ¿no? Porque acuérdense que estoy con la pregunta de cómo es que hemos llegado a ser como somos, ¿ok? Y yendo un poco más allá, nos vamos a concentrar en concreto en las decisiones, ¿no? Estoy aquí diciendo que las decisiones nos van invitando a hacer determinadas acciones, renunciamos y vamos construyendo un camino de vida, ¿no? Con todos estos factores. Pero mi pregunta es, ¿qué hay detrás de las decisiones? ¿Qué es lo que nos empuja a tomar las decisiones en un sentido o en otro?
¿Qué es lo que hace que escojamos esa y descartemos todas las demás, ¿no? De nuevo, no lo quiero banalizar, porque son muchos factores, pero para ponerlo de una forma fácil de entender, un poco esquemática, pues detrás de toda decisión hay un acontecimiento que ha sucedido. Ese acontecimiento puede ser una oferta de trabajo que nos han ofrecido, unos estudios que hemos decidido estudiar, un evento que ha trastocado la familia y que cambia los planes de toda la familia. Conocer a una persona también es un acontecimiento que sucede y que muchas veces cambia nuestra vida, ¿no? Con lo cual es un input, es algo que entra y que nos sucede en nuestra vida y sobre lo cual, de nuevo, nosotros muchas veces no tenemos capacidad de controlar. Son cosas externas que suceden pero que nos afectan. Y a ese acontecimiento nosotros lo vamos a juzgar de una manera, vamos a generar un pensamiento en relación a ese acontecimiento. Si nos han ofrecido una oferta de trabajo muy buena, pues lo que voy a pensar es, esta es mi oportunidad, es una muy buena oportunidad que tengo delante. Precisamente valorarlo como algo positivo va a hacer que la emoción sea positiva, ¿no? Y en base a estos pensamientos, emociones, pues voy a tomar la decisión de aceptar ese puesto de trabajo, ¿no? Si lo llevo a otro ámbito, si el acontecimiento que me ha sucedido es que me han detectado una enfermedad, ¿no? Pues el pensamiento, dependiendo de lo que me digan los doctores, puede ser, vaya, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿No? Qué mala suerte que tengo. Eso me puede hacer entrar en una emoción de tristeza, en una emoción de negación, en una emoción de duelo, por así decirlo, por haber perdido parte de mi salud. Y luego, si no nos damos cuenta, en base a esa emoción y a ese pensamiento, puedes tomar determinadas decisiones, ¿no? En cualquier momento, en cada uno de estos pasos, ¿no? En cada uno de estos pasos que suceden muy deprisa y de una forma casi inconsciente, siempre, si volvemos atrás, tenemos opciones. Es decir, ante un mismo impulso, yo puedo sentir tristeza, pero alivio, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien fallece, si es una persona que ha estado sufriendo mucho, pueden existir las dos cosas. Lo que puede cambiar es en qué pongo yo más énfasis, en dónde pongo yo más mi atención, ¿vale? Y de la misma forma, en base a una emoción, como la emoción puede ser la tristeza porque me han despedido de mi trabajo, yo también vuelvo a tener dos opciones, que es decidir aprovechar esa oportunidad para rehacerme profesionalmente, para volver a estudiar, para buscar otras oportunidades. O la emoción me puede empujar a una decisión que de nuevo sea una decisión en plan, pues ya no voy a buscar trabajo, no lo voy a encontrar, ya no es para mí el mercado, lo que sea, ¿no? Entonces, sí que, aunque este es un modelo que de alguna forma nos permite entenderlo de una forma simplificada, no es que sea lineal, ¿no? Un acontecimiento que nos sucede nunca por sí solo va a implicar una decisión y una acción concreta. Lo que sí, y en eso es en lo que hay que empezar a poner mucha atención y la Gestalt pone hincapié en eso, ahora lo van a ver, es que este proceso de saltar a un pensamiento que juzga ese acontecimiento, a una emoción que va acompañada de ese pensamiento y a una decisión, este proceso es tan rápido que cuando nos damos cuenta ya hemos tomado una decisión, ya estamos empujados a tomar una decisión. Y precisamente por esta velocidad no nos damos cuenta que detrás de todas las decisiones hay pensamientos y hay emociones que las sostienen, ¿vale? Con lo cual, si cambiamos lo que pensamos en relación a ese acontecimiento o si cambiamos la emoción, ahora lo explico, podemos llegar a una decisión y a una acción diferente, ¿vale? Cuando digo cambiamos una emoción, no quiero decir que negamos la primera emoción que nos surge. Si la primera emoción que te surge es tristeza y tú la quieres cambiar hacia la aceptación por ese duelo que estás viviendo, no significa que tapes la tristeza. La puedes reconocer, pero luego puedes decidir en dónde pones más tu atención, ¿vale? Para salir de esa tristeza lo antes posible y poder encontrar ese alivio en el acontecimiento. Entonces, esto sucede tan deprisa que lo primero a tener en cuenta
es que la mayoría de veces ni siquiera nos damos cuenta. Simplemente hacemos una ecuación de ha sucedido esto y esto es cómo me siento y esto es la decisión o la acción que voy a hacer yo en consecuencia. Y no vemos lo que está detrás. Dicho esto, todas las decisiones, en el fondo, las tomamos o bien para aumentar el placer o bien para disminuir el sufrimiento. No hay más. Al final de todo, en última instancia, decido algo porque entiendo que me va a dar más placer, más beneficios, más satisfacción, voy a estar mejor en cualquier sentido, económico, físico, emocional, lo que sea, o tomo esa decisión porque es la decisión que representa la menor cantidad de sufrimiento. ¿Okay? Cuando no podemos asumir algo que nos está sucediendo porque es muy doloroso, porque es muy impactante, lo que buscamos es la elección, la decisión que represente minimizar ese sufrimiento, que no es quitarlo, pero por lo menos es que el sufrimiento sea lo menor posible. Y esto es lo que estamos como seres humanos programados para buscar. Más placer, todo el máximo, y en cambio el menor sufrimiento posible. Aquí sí que no somos libres, porque esto es algo que de una forma natural ya nos sale. Otra cosa es que tenemos la capacidad, cuando somos adultos, para poder escoger con esas decisiones y no funcionar de una forma automatizada. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lo digo porque si se va envolando, prefiero ir preguntando alguna observación, alguna reflexión. No todo el mundo lo tiene que ver igual, alguien igual lo puede ver diferente. ¿O continúo? Continúo, vale. Pues entonces, ¿qué sucede? Ahora imagínense, ¿no?, este proceso, que sucede miles de veces, desde que somos bebés, conforme vamos creciendo, pasando las distintas etapas de nuestra vida. Este proceso de sucede algo, tengo un pensamiento, se me genera una emoción y decido actuar de una determinada forma para aumentar el placer o disminuir el sufrimiento, sucede miles de veces desde que somos bebés, miles de veces. Y en base a eso vamos aprendiendo. Cuando sucede esto, me siento así y lo que tengo que hacer a continuación es esto. ¿Vale? Cuando no funciona, cuando la elección que hemos hecho no funciona ni para disminuir el sufrimiento ni para aumentar el placer, también aprendemos. Porque entonces aprendemos qué es lo que no funciona. Y ya sabemos que eso no lo tenemos que volver a hacer. Y sucede una cosa muy fácil de entender, y es que somos seres de costumbres. Lo que nos funciona una vez, estamos propensos a repetirlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Y de esta forma es como se instalan los patrones de conducta. Y en el patrón de conducta es cuando ya empezamos a entrar en un bucle de repetición, que es, como este hecho me ha generado esta decisión que me produjo placer o me minimizó el dolor, lo he aprendido a base de repetirlo, y entonces la próxima vez que una situación similar suceda, yo ya voy a hacer esa acción inmediatamente, ¿no? Ya es como una forma de ahorrar energía. Entonces, hablando de patrones de conducta, y para tener una definición un poco sobre la cual podamos partir, ¿no? Dicho en mis propias palabras, hoy lo digo así, mañana lo diría de otra manera. Un patrón de conducta es una acción que repetimos para dar la misma respuesta que en el pasado nos ha funcionado a situaciones similares que se presentan en el presente, ¿vale? Y están sustentados en el aprendizaje y en la experiencia, de tal forma que son como un mapa, son como una brújula que nos guía para, atención, Aldo, cuando te sucede esto, la forma en la que tienes que reaccionar es esta, ¿vale? Son unos mapas, unas guías, unas indicaciones que vamos de nuevo incorporando, ¿ok? Se mantienen por la ley del mínimo esfuerzo. Los seres humanos somos perezosos,
Si ya nos ha funcionado algo y nos ha dado el resultado deseado, ¿para qué me pongo a intentar hacerlo de otra manera? ¿Para qué le intento dar la vuelta? ¿Para qué me pongo a explorar otras formas si sé que de esta manera ya me funciona? Entonces, la ley del mínimo esfuerzo y la seguridad que me transmite el hecho de saber que esa respuesta es la que me va a funcionar, hace que el patrón de conducta se repita. Y conforme más se repite, más se fortalece. ¿Vale? Ahora bien, el último punto, y el más delicado de todos, precisamente a base de repetir desde bebés a lo largo de tantos años un patrón y hacerlo cada vez más fuerte, de alguna forma el patrón se vuelve invisible. Nos acostumbramos a él y de hecho, bueno, pues es que de estas cosas casi nunca reflexionamos, entonces no entendemos que ese patrón de conducta está funcionando en mí, pero yo ya no lo veo. Lo único que hago es que cuando una situación similar sucede, yo respondo de la misma forma, ¿ok? Y aquí es cuando empiezan de alguna manera los problemas. ¿Por qué? Primero porque no hay conciencia. Estoy operando por puro automatismo. Me están llevando las circunstancias y es la forma de reaccionar que me sale de forma natural. Segundo, porque si no hay conciencia, no hay capacidad de adecuar la respuesta específica para que responda a esa circunstancia y no para que responda a circunstancias similares del pasado, porque similares no es iguales, se pueden parecer, pero exactamente idénticas no van a ser. Entonces, patrones de conducta mantenidos por estas leyes y invisibles para nosotros. ¿Qué tipo de patrón de conducta me refiero? Porque igual ahora les viene bien un ejemplo un poco más concreto. Bueno, pues me refiero, por ejemplo, a patrones que tienen que ver con cómo reaccionar cuando me estreso, ¿no? Patrones que tienen que ver con cómo gestiono un conflicto con alguien más. Patrones que tienen que ver con cómo comunico mis necesidades. O incluso patrones que tienen que ver con cómo me posiciono ante la vida, ante lo que yo quiero, ante mis necesidades, ante mis objetivos. De nuevo, para simplificar, yo los divido en 3 niveles, ¿no? En cualquier caso, la pregunta es, ¿qué sucede si lo aprendido en el pasado y que repito por patrón de conducta, ahora o en esta circunstancia no me sirve, sino que me genera un problema más grande? O, en el mejor de los casos, no me genera un problema más grande, pero sí me limita mis resultados, ¿okay? Mi satisfacción, mi rendimiento, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede? Que caemos en un bucle, que hacemos lo mismo una y otra vez. Nos caemos, nos damos con la misma piedra, nos levantamos, seguimos corriendo sin ni siquiera a veces reflexionar por qué tanta prisa, por qué es tanta aceleración. Volvemos a hacer lo mismo inconscientemente, de una forma automática, invisible, y volvemos a tener el mismo resultado y no nos damos cuenta. Y lo preocupante de esto es que empezamos siempre a echar la culpa al exterior. No, es que tú me has hecho. No, es que la crisis. No, es que tú me has dicho. No, es que no es lo que habíamos acordado y has cambiado. Siempre, de alguna forma, siempre no, pero muchas veces estamos impulsados a buscar culpables, ¿no? Cuando la premisa de la cual yo parto es que algo de lo que nosotros estamos haciendo puede estar generando la caída y el golpe. Y digo puede para ser prudente, en el sentido que antes he dicho que son muchos los factores que nos construyen y que nos afectan, pero estamos poniendo hincapié en lo que nosotros decidimos, en lo que nosotros hacemos, ¿vale? Igual yo me puedo dar el golpe igualmente, pero puede que no sea por lo que yo haya decidido, puede que sea por las circunstancias, por la economía, por factores externos que yo no controlo. Bueno, pues en ese caso la vida es compleja y a veces difícil y uno se da de golpes con cierta frecuencia. Lo que yo quiero poner la atención es en no darme el golpe
y estar atorado en él porque algo que yo mismo estoy haciendo me vuelve a meter en esa dificultad. ¿Sí? Entonces, antes empezaba un poco en esta línea. ¿Qué tipo de reflexión invito a hacer sobre los aprendizajes, esos aprendizajes silenciosos que hemos hecho a base de repetición a lo largo de la vida? Pues básicamente se dividen en 3 niveles de aprendizaje. Y aquí me ayudo de lo que tengo escrito, ¿vale? Son el aprendizaje de uno mismo, es decir, la autoimagen, lo que yo me digo de mí mismo, ¿no? Yo me puedo decir que soy muy inteligente o me puedo decir que soy muy tonto. Yo me puedo decir que soy muy guapo o me puedo decir que soy muy capaz o me puedo decir que las matemáticas no se me dan bien, ¿vale? Y no estoy ahora hablando de si eso está cotejado con la realidad y si eso es cierto o no. Simplemente estoy hablando de que hay un nivel de aprendizajes que hemos hecho desde niños que tiene que ver con qué me digo yo a mí mismo sobre cómo soy yo. Y eso tiene que ver, de nuevo, con cómo reconozco yo mis emociones, cómo reconozco yo mis instintos, qué me digo yo de mis capacidades, qué me digo yo de mis habilidades, de mis fortalezas, ¿no? ¿Qué considero que esté en mis manos hacer para estar bien conmigo mismo a pesar de las circunstancias adversas? ¿O qué no me digo y no me sirve para estar bien, ¿no? Y también tiene que ver con qué me digo a mí mismo sobre lo que quiero en esta vida, ¿vale? Ahora imaginemos que yo, lo que me digo a mí mismo de esta vida es que no soy capaz, que no tengo los conocimientos suficientes para destacar en mi trabajo y que estoy ahí porque no se han dado cuenta que soy un incompetente. ¿Qué me digo a mí mismo si siempre dudo de mí a la hora de tomar mis propias decisiones? ¿Qué me digo de mi seguridad a la hora de buscar un objetivo? ¿Me digo que soy capaz? ¿O qué sucede si me digo que no soy capaz? Porque precisamente en base a eso voy a empezar a tener una emoción, voy a tomar una decisión y voy a ir de alguna forma construyendo mi vida, ¿no? Entonces, cuando en nosotros hay un patrón de conducta que nos dice que nosotros no somos inteligentes, no somos capaces, no somos lo suficientemente buenos, incluso en última instancia, si me lo permiten, para mí la respuesta clave es ¿qué me digo a mí mismo cuando pienso si soy valioso o no soy valioso como persona? Punto. No como trabajador, no como padre, no como amigo, no. ¿Qué me digo cuando me reflexiono un momento sobre entender y cuestionar mi propia valía? Porque a partir de ahí, luego todo lo demás ya son solo matices en relación a qué me digo de mi persona. Entonces, evidentemente, si lo que yo me digo a mí mismo, por un patrón de conducta aprendido, es que no soy valioso, pues en base a eso voy a tomar toda una serie de decisiones que van a estar afectando en negativo mi bienestar y mi satisfacción, ¿no? En un nivel diferente, a lo largo de todos esos años aprendemos algo sobre los demás. Y eso tiene que ver con qué me digo yo sobre las otras personas. ¿Me digo que me puedo fiar de ellas o me digo que no me puedo fiar de ellas? ¿Cómo gestiono yo mi necesidad de comunicarme con las otras personas? ¿Qué hago yo cuando una persona me pide un favor? ¿Y cómo me manejo cuando soy yo el que le tengo que pedir un favor a alguien más? Todas esas cosas que también tienen que ver, si lo tengo que resumir en una sola frase, con cómo gestiono el equilibrio entre mis necesidades y las necesidades de los demás. No hay más. Mis necesidades muchas veces chocan con las necesidades, con las exigencias, con las expectativas de las otras personas. Y por medio de acciones repetidas una y otra vez, puede que mi patrón de conducta me haya enseñado a responder de una forma que no me sirve. Puede que yo haya aprendido que no me puedo fiar de los demás. Puede que tenga interiorizado en mis pensamientos y en mis emociones que
con las personas hay que ser duro y hay que ser tajante porque si no te toman el pelo. Puede que tenga aprendido que al final lo que funciona es, como se dice aquí, Juan Palomo, yo me lo hago todo y yo me lo como, y no tener que pedir ayuda a los otros, porque si pides ayuda demuestras debilidad y todo el discurso que te dices a raíz de esa conclusión. Puedes llegar a pensar, o puedes haber llegado a aprender, que tus necesidades emocionales y tus emociones no las tienes que mostrar a los demás, ¿no? Puedes entender que la relación con otros, ¿no? Este equilibrio entre mis necesidades y las necesidades con las otras personas, es una competición constante, de tal forma que no me permito nunca bajar la guardia. Estoy todo el tiempo a la defensiva, estoy todo el tiempo, incluso inconscientemente, protegiéndome de lo que las otras personas creo que pueden hacer y que se puede volver en mi contra. Y de nuevo, todos estos aprendizajes sobre los demás y nuestra forma de estar con los demás, para el momento en el que somos adultos, tenemos ya 20 y tantos años, ya los tenemos incorporados. Ya tenemos una conclusión que me da una respuesta automática, y esa respuesta, como un patrón de conducta, como un patrón de pensamiento, va a hacer que mis decisiones, que mis acciones sean ya de una forma y no de otra. Y por eso antes les ponía la pregunta de si somos libres o no somos libres, porque bajo este punto de vista, lo que la terapia Gestalt considera es que las personas con patrones de conducta muy rígidos, muy condicionados por estos patrones de conducta, no somos libres, porque la fuerza de ese patrón de conducta nos empuja a responder siempre de la misma manera, cuando hay miles de nuevas formas de responder. En un nivel más abstracto, de la misma forma, hacemos aprendizajes de la vida. Y los aprendizajes de la vida tienen que ver con qué merezco yo de esta vida y qué no. Tienen que ver también con cómo movernos y cómo sobrevivir en ella, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel de qué tan espabilado eres, de qué tanto te mueves para solucionar las cosas que se te van presentando en la vida. Tienen que ver también un poco con qué actitud tienes ante la vida, es decir, ¿consideras que la vida es un regalo maravilloso que hay que disfrutar? ¿O la vida es pesada, aburrida y madre mía, qué rutina, que como decía un amigo mío, cada día me canso de verme la misma cara delante del espejo? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo te ves a ti mismo en la vida, ¿no? Y, por supuesto, ¿cómo entiendes tu capacidad de arriesgarte en la vida? ¿No? Porque cada vez que tomas una decisión también te estás arriesgando, ¿no? Los perfiles más conservadores, pues no, precisamente lo que han entendido de la vida es que lo que sirve es arriesgarse lo menos posible. Y una vez que has logrado algo, asegurarlo por cuantos medios sea posible para que no lleguen y te muevan tu comodidad, ¿no? Lo que se dice tu zona de confort, ¿no? Y, por supuesto, pues también cómo ves la vida en un ámbito laboral, en un ámbito sentimental, cómo ves el futuro, ¿no? Todo eso, de alguna forma, también entra dentro de los aprendizajes silenciosos que hemos hecho sobre qué es la vida y cómo afrontarla, ¿no? Entonces, lo que intento transmitir es que en todos estos niveles hay formas en las cuales se nos pueden colar patrones de pensamiento y de conducta que nos hagan automáticamente ya dar una respuesta construida que nos pudo haber servido en el pasado para sobrevivir, para crecer, para sufrir lo menos posible o para disfrutar al máximo, pero que a día de hoy ya no nos sufre, ya no nos sirve, sino que más bien nos limita o incluso nos mete en mayores problemas, ¿no? Les quiero poner unos ejemplos. Imagínense a una persona, pues eso, que está acostumbrada a que los demás decidan por ella o por él. Es un patrón de conducta sobre algo que me digo a mí mismo, de qué tan capaz soy, y
en relación a lo que me digo de los demás, que es son más capaces y por lo tanto siempre voy pidiendo que los demás decidan por mí. Esto tiene unas consecuencias en mi trabajo, tiene unas consecuencias con mi pareja, porque vaya carga para mi pareja si yo llego a desarrollar este patrón de conducta, que al final se vuelven en mi contra, perjudican la relación, perjudican mi trabajo, ¿no? Otro ejemplo, una persona que tiene el patrón de conducta de estar, y esto es muy habitual, muchísimo más tiempo pensando que el tiempo que estás actuando y haciendo y solucionando, ¿no? Es como somos una sociedad donde valoramos tanto, casi yo diría sobrevaloramos tanto la inteligencia, que también eso se convierte en un patrón de conducta. Pienso, pero luego a la hora de hacer no hago. Y ahí detrás habrá que ver qué miedos hay y demás, pero eso también vuelve a ser un patrón de conducta que por supuesto que afecta mi bienestar, afecta mi rendimiento en el trabajo, afecta mis posibilidades, mi futuro, porque pensar es fácil y es gratis, pero hacer, en cambio, ya me da algo de miedo, me da algo de respeto, ¿no? Esto, de nuevo, es otro ejemplo de un patrón de conducta. Y si les digo otro, por ejemplo, está el de la exigencia, ¿no? Yo con este me identifico, mi tendencia natural es a ser exigente conmigo mismo, y por consecuencia con los demás, pero primero conmigo mismo. Y este patrón de conducta a mí me ha complicado la vida en muchos momentos, porque hay momentos donde en vez de exigirme más, lo que me hubiese venido bien es yo mismo darme una palmada en la espalda y yo mismo decir, bueno, Aldo, pues no pasa nada, no salió perfecto, o baja un poco el listón y relájate para disfrutar más del proceso y no solo estar concentrado y con la expectativa del resultado, ¿no? Pero en mí, por ejemplo, es un patrón de conducta que yo he identificado, que lo tengo instaurado, y gracias a un trabajo consciente que voy a explicar a continuación, pues es lo que me permite tenerlo más a raya, tenerlo un poquito más controlado para no caer ciegamente en él, ¿vale? 1000 ejemplos de patrones de conducta, ¿no? Porque repito, cualquier acción que repito de una forma automática, por no decir inconsciente, por el simple hecho de que en el pasado me haya servido, eso ya es un patrón de conducta, ¿no? Es que claro, los patrones de conducta importantes son los que repetimos una y otra vez. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El tema de exigencia, sí, para mejorar y salir de esa zona de confort es necesario. Si tú la gestionas, si eres consciente de que tienes claro, y eso te va, y que no en cada situación vas a actuar de una forma actúas de una forma diferente dependiendo de la situación en la que te encuentres. Si tú eres analítico con la situación, no es un patrón, ¿no? No. Si es una decisión consciente, no. Y qué bueno que haces la pregunta, la observación. La digo en voz alta para que se escuche, ¿no? Has preguntado sobre, en relación a la exigencia, cuando decidimos de una forma consciente, pues ya no es un patrón de conducta, ¿vale? Hago dos matices. Uno es que, para empezar, los patrones de conducta todos los tenemos, todos, absolutamente todos, y todos los vamos a tener siempre. La cuestión es si eres consciente de ellos y, gracias a la conciencia, ¿qué decides hacer? Porque en ocasiones, esa primera respuesta que te sale de forma natural gracias al patrón es la adecuada a ese momento. Entonces, ningún problema. El problema está cuando la haces automáticamente y lo único que hace es que hace el problema más grande. Ese es el problema del patrón de conducta, ¿sí? Entonces, repito, todos tenemos patrones de conducta porque todos queremos seguir la ley del mínimo esfuerzo y todos queremos seguridad, de la misma forma que queremos la mayor satisfacción y el menor sufrimiento. La cuestión está cuando esos patrones de conducta te conducen a ti, te dirigen a ti, ¿no? Y es cuando decimos que los patrones de conducta te condicionan, porque no te permiten, dentro de todo el abanico de respuestas que tienes, elegir la que conviene a ese momento, sino que ya te vas inmediatamente por las que tienes aprendidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la
Gestalt en este sentido? Bueno, aquí vuelve a ser lo que antes decía. Una vez con un patrón de conducta interiorizado y aprendido, acontecimientos similares, me voy a ir a ese aprendizaje que va a implicar unos pensamientos, unas emociones, y en base a eso voy a tomar unas decisiones que van a ir conduciendo mi vida para, al cabo de unos años, pues estar en una circunstancia o estar en otra. Sobre todo, por supuesto, estoy hablando de las decisiones vitales, de las grandes cosas que decidimos y que van afectando nuestro camino de vida. ¿Cuál es la buena noticia? Que se puede salir de este círculo en cualquier momento, en distintas medidas. Y para eso es que tenemos, o el enfoque de la terapia Gestalt tiene una metodología muy concreta.